Are you ready there, pa? Yeah. Lo pusiste es record porque se apaga, acuérdate. Aleluya. Vamos en nuestras Biblias, hermanos. Vamos a comenzar a leer en el libro de Mateo. Amén. El Evangelio según Mateo. Y espero en el Señor que podamos abrir nuestro corazón y aplicar lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Dios siempre quiere hacer algo en nuestra vida y en nuestro corazón. Siempre hay algo más que el Señor necesita arreglar en nuestra vida y en nuestro corazón. Amén. Y gloria al Señor por eso. Mateo capítulo 18. Aleluya. Y vamos a leer del verso 21, comenzando en el verso 21. Aleluya. Vamos a leer unos versos y luego vamos a orar. Amén. Estamos ahí, Mateo 18, 21. Entonces Pedro, viniendo a él, dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Amén. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue traído uno que le debía 10,000 talentos. Mas a éste, no teniendo con qué pagar, su señor mandó venderle, y a su esposa e hijos, con todo lo que tenía, y que se le pagase. Entonces aquel siervo postrado le rogaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Entonces el señor de aquel siervo fue movido a misericordia, y le soltó, y le perdonó la deuda. Amén. Inclina su rostro, hermano, vamos a orar. Amén. Y pidámosle al Señor que toque nuestro corazón. Amén. Que toque nuestra vida y que nos ayude a entender y a mirar lo que tiene para nosotros. Amén. Señor, en el nombre de Jesús venimos ante ti, Señor, y te damos honra y gloria por lo que estás haciendo, Señor, en nuestra iglesia, en Anclados a la Cruz, en nuestras vidas personales, Señor. Y en este momento te pedimos por la unción de tu Espíritu Santo, Señor, que seas tú quien ministre a nuestra vida, Señor. Que seas tú, Señor, quien toque nuestros corazones, Señor. Que seas tú, Señor, quien transforme nuestra vida y nuestro corazón, Señor. Te necesitamos en gran manera, mi Señor. Gracias por tu Espíritu Santo en este lugar, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí en este día, Señor, y los hermanos que nos están acompañando a través del Internet, Señor. Te pido que toques sus vidas, Señor, como has tocado mi vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Dios ha estado tratando en mi corazón acerca de este tema. El perdonar, amén, y el no perdonar, más bien el no perdonar. Uh, Creo que es algo que se arraiga a nuestros corazones y trae mucha destrucción a la vida de un cristiano. Y lo que quiero ministrar no es algo que yo no haya experimentado, sino es algo que yo estoy experimentando, algo en lo que yo estoy mirando que Dios en verdad es fiel, amén, que Dios en verdad puede cambiar la vida de una persona. Amén. El miércoles estuve ministrando con los jóvenes acerca de esto. Y le doy gracias al Señor que ellos pudieron tener un corazón abierto para recibir del Señor. Amén. Y espero que lo podamos hacer también nosotros. Amén. Este fin de semana hemos estado en la campaña con el hermano Torrance Nash. Y él estuvo ministrando acerca de lo mismo. Y era
casi como si Él supiera la situación que atravesamos. Y yo le doy gracias a Dios por su Espíritu Santo. Amén. Él no es un Dios que desea división, Él no es un Dios que desea contienda en nuestro corazón. Amén. Pero Él es un Dios que es amor. Amén. Y el amor es algo que no está en nosotros, amén. Es algo que proviene de Dios, es algo que viene de Dios, amén. Y algo que necesitamos de Dios. En este pasaje que leímos, Jesús estaba con sus discípulos y yo le invito a que lea el capítulo en su casa. Y Él estaba enseñándoles, estaba ministrando a ellos y Pedro, como era casi de costumbre, amén, que era el más aventado, amén, el que más valor tenía tal vez para decir ciertas cosas, preguntar ciertas cosas, decir cosas que tal vez no debería de decir. Pero en esta ocasión hace una pregunta que es muy importante. El hermano Swaggart en sus notas pone, tal vez es una pregunta de las más importantes que sus discípulos hicieron a Jesús, amén. Y le dice, Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano que pecare contra mí? Y le dice, 7 veces, hasta 7 veces y ya. Y tal vez Pedro en su mentalidad y en su pregunta, no era 7 veces en una semana o 7 veces en un día, pero su presentación de 7 veces era 7 veces en toda mi vida. Y tal vez él pensaba que perdonar a alguien que peca contra ti 7 veces en el largo de tu vida era mucho y él se sentía tal vez muy orgulloso de decir, yo puedo perdonar hasta 7 veces, Señor. Y muchas veces tomamos esa actitud también nosotros. Basta, ya no más. Lo seguiste haciendo y ya no más. Que Dios te perdone porque yo no puedo. Amén. Tenemos un corazón así. Dios permite que entremos a pruebas, que entremos en situaciones para que lo que hay en nuestro corazón salga a flote. Porque en verdad no sabemos de qué estamos hechos hasta que estamos en esa presión, hasta que estamos en el fuego, que es que sale quién es Sonia por dentro, quién es Juan en verdad por dentro. Y muchas veces ni nosotros sabíamos que eso estaba dentro de nosotros, hasta que llegamos a esa presión, a esa prueba. Tenemos una condición caída de pecado, amén. Y es tan profundo y es tan serio la necesidad que tenemos, amén. Y Dios nos pone a través de pruebas y situaciones para que eso salga a flote, para mostrarte, ¿ves? ¿Cuánto me necesitas? Pensabas que ya lo habías hecho, pero ¿ves cómo eres aún? Eso también quiero que lo rindas a mí. Y el Señor lo hace por su gracia y por su amor para nosotros, amén. Es su proceso de santificación, amén, de sacar lo que está malo dentro de nosotros para poder limpiarnos y poner lo que Él tiene para nosotros, amén. Y Pedro le dice 7 veces, Señor, ¿es suficiente 7 veces? Y Cristo le le responde con algo que tal vez fue más allá de la mente de Pedro y más allá de la mente de los discípulos, amén. Porque hermanos, la gracia del Señor no tiene límite, no se limita con 7 veces, amén. La gracia del Señor no está encerrada en un cajón, en una cajita con bordes y límites. La gracia del Señor va más allá que las montañas más altas, va más abajo que el valle más profundo, puede cruzar el río más ancho. La gracia del Señor no tiene ningún límite y el Señor le dice, no son 7 veces, Pedro, son 70 veces 7. Le voy a decir como le dije a los jóvenes el miércoles. El que sabe cuánto es 70 veces 7, le doy un chocolate. Y sí supieron. Y no traía chocolates. 490. O eso es lo que me dijeron ellos, no sé. 490 veces. No en tu vida, sino en tu día. Y Pedro tal vez dijo, ¿what?
¿Cómo he de perdonar a alguien que viene en contra de mí 490 veces? Y el Señor le está diciendo, uno de los comentaristas con los que estaba estudiando decía, yo creo que es bastante imposible que alguien te ofenda 490 veces en un día. Pero si llega a esa necesidad que te ofenden 490 veces, 490 veces has de perdonar. Y si lo hacen 491 veces, lo has de hacer, porque la idea es que no hay límite. Cuando es la necesidad y está la oportunidad, y los comentaristas decían, cuando está la oportunidad de perdonar a alguien, y esa palabra impactó mi corazón, cuando está la oportunidad de perdonar a alguien, no tanto la necesidad, sino decía la oportunidad de mostrar el carácter y el corazón de Dios, el cambio en tu vida, en el perdonar a tu hermano o a tu hermana. ¡Wow! No hay límite en eso. El Señor Jesús enseñaba, yo espero que usted lea su Biblia y que usted estudie la palabra del Señor. Pablo le decía a Timoteo, a su hijo en la fe, a su discípulo, tal vez podamos decir, estudia. Lee la palabra por ti mismo. No nomás lo que yo digo, sino lo que tú encuentras en la palabra del Señor. Porque ¿qué si le estamos diciendo un montón de mentiras? ¿Qué si yo me pongo aquí y yo me invento una historia? Si lo que yo le digo no está en la Escritura, más vale que no lo crea. Si lo que le dicen en otras iglesias no está en la Biblia, no ponga su fe en eso, mi hermano. El Señor ya nos dio su palabra. Y hay muchos que se paran detrás de un púlpito a decir sus ideas y a decir otro evangelio que suena un poquito o tal vez bastante como el evangelio de Cristo, pero no es lo mismo. Amén. Y no tiene los mismos resultados y no viene acompañado por el mismo espíritu. ¿Amén? Y es importante que lo hagamos así. Y la manera en que Jesús enseñaba era cuando Él les enseñaba algo, después les tenía que enseñar con una parábola. Y después que les decía la parábola, a veces se las tenía que explicar. Porque así somos. Necesitamos que se nos explican las cosas en una manera muy simple. La Escritura nos compara con ovejas. ¿Amén? Y hay unos hermanos que dicen, las ovejas no son los animales más inteligentes del reino animal. Amén. No son muy inteligentes. Amén. 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 Y no sabemos por qué decimos amén a veces. Aleluya. Amén. Es funny, pero entienda que eso hacemos. Vamos, ¿por qué? Porque todos van para allá. ¿Y por qué vamos? No sé. Una vez, hace años, fuimos a un estadio a mirar un partido de fútbol. Y donde nos parqueamos ni siquiera se miraba el estadio. Y el estadio es una cosa gigante. ¿Para dónde vamos? No, pues no sé. Y toda la gente iba para allá. Yo le digo, pues vamos a seguir la gente. Hey, ¿dónde está la entrada? No, pues no sé. ¿Dónde está la entrada? Pues todos van para allá. Le digo a la persona que nomás falta que no esté de aquel lado de la entrada. Pero a donde miramos que todos van, vamos también nosotros. Porque para allá van todos. Cuando el mundo de la iglesia gira hacia un lado, tendemos a ir hacia ese lado. Y no cuestionamos si es la senda del Señor, si es la manera del Señor. No porque el predicador famoso fulano de tal está diciendo esto, todos lo hacemos. Pero hay que tener cuidado si es basado en la Escritura o no. Y el Señor comienza a explicarles este principio de perdonar. Y es algo que requiere amor. Y el amor es algo que proviene de Dios. Y solamente de Dios. Porque el amor que usted y yo conocemos en la carne es un amor de que si tú me das, yo te doy. Y yo te doy depende a cuánto tú me hayas dado. Y si no, pues no. ¿Por qué? Porque no te lo mereces. Y así somos. Mas el amor que Dios nos ha mostrado
Y el amor que Dios está poniendo en nuestra vida y en nuestro corazón es un amor sin condiciones. Es un amor donde Dios nos amó a nosotros cuando no merecíamos ser amados. Él dio todo por usted cuando usted no se lo merecía. Y ahora Jesús va a empezar a explicarle a Pedro, a sus discípulos, a usted y a mí, lo que es el perdonar, incluso sin que la otra persona lo merezca. Porque en verdad nadie merecemos nada. Ni la persona más cristiana del mundo, la persona más santa del mundo. Todo lo que tenemos ha sido por Cristo Jesús. Nuestra fe en Cristo Jesús. Y Él les dice en el versículo 23. Se me volteó aquí todo. Comienza a explicarle y le dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue traído uno que le debía 10,000 talentos. Y en la nota del expositor dice, si fuera ese talento, si fuera en oro, si fueran 10,000 talentos de oro, serían 4 billones de dólares. Y eso fue calculado en el 95. Más la inflación de ahora es más. 4 billones de dólares. Y el miércoles que compartí esto con los muchachos me decían, ¿qué hizo con 4 billones de dólares? ¿Para qué pidió prestados 4 billones de dólares? Y usted sabe la gran deuda que hay en el país, en América. Son billones de dólares. Algo que este país no puede salir de esa deuda. ¿Cómo una persona podría salir de una deuda de 4 billones de dólares, de 10,000 talentos, de lo que haya sido? El rey comienza a ir a través de sus libros. Y comienza a mirar, esta persona le presté tanto, esta persona me debe tanto. Y todos estaban bien, pero cuando llegó con este siervo, la suma que había bajo su nombre era una suma exagerada. Tal vez eran los intereses, tal vez era whatever it was. Pero tráiganme a esta persona. Lo trajeron delante del rey y le dicen, el rey le dice, tú me debes tanto dinero y quiero que me pagues. Y el siervo al encontrarse con una deuda imposible, se da cuenta que él no va a poder pagar esto. Pero aún así va a apelar y va a decir, yo te puedo pagar, pero dame tiempo. Porque el rey lo mira y se da cuenta, tú no me puedes pagar. Y tienes una gran deuda conmigo. Así es de que lo que voy a hacer, y en esos tiempos era común hacerlo, te voy a vender a ti como esclavo para que me den algo de dinero a cambio de ti. Y no solo tú, porque esta deuda es muy grande, pero voy a vender a tu esposa. Voy a vender a tus hijos. Y voy a mandar a que vayan a tu casa y saquen todas tus pertenencias y las vendan para recibir un pago por lo que tú me debes. Una sentencia como de muerte. Porque el ser esclavo, en muchas ocasiones, era como una sentencia de muerte. Donde pierdes tu libertad y pierdes todo. Si a usted le dijeran, te voy a vender como esclavo, ¿qué sería lo primero que usted hiciera? Y los muchachos decían, ok. Digo, no entiendes lo que es ser un esclavo. Este hombre se tiró a los pies de Jesús, del rey. Y le dijo, ten paciencia conmigo. Dice la escritura, comenzó a adorarlo. Y le dijo, ten paciencia, dame tiempo, yo te puedo pagar todo. Pero no vendas a mi esposa, no vendas a mis hijos, no me vendas a mí. Ten paciencia y te voy a pagar todos los 4 billones de dólares que yo te debo a ti. El rey sabía que él no podía pagarlo, que era imposible que él pagara una deuda tan grande.
Pero ¿sabe qué? El rey fue movido con misericordia, con compasión por este hombre. Al mirarlo tirado, suplicando por su vida y por la vida de su familia. Y le dijo, ¿sabes qué? Levántate. Te voy a perdonar tu deuda. Ya no me debes nada. Voy a borrar como si nunca hubiera pasado. Te voy a dejar libre. No te voy a vender, ni a ti ni a tu familia. Estamos bien. Le mostró misericordia al no darle lo que se merecía, ser vendido como esclavo. Y le dio gracia al perdonarle la gran deuda. Y él se fue. El Señor Jesús está usando esto para hacerles saber a ellos, porque al final le dice, esto representa a Dios el Padre. Ese rey representa a Dios el Padre, al Dios, el Creador, el Todopoderoso, el gran yo soy. Y ese siervo somos usted y yo, con una deuda enorme, no una deuda de oro, no una deuda de dólares, no una deuda de plata, pero nuestra deuda iba mucho más allá que algo material. Nuestra deuda era una deuda de pecado, una ofensa a Dios el Padre, al Rey, de pecado, que requería un pago que no era oro ni plata, sino era sangre. Y nuestra sangre está manchada con el pecado y no es suficiente para pagar esa gran deuda. La deuda imposible del pecado. Y el Señor fue paciente con nosotros. Nos mostró amor, porque yo sé que escuchamos el Evangelio muchas veces antes de aceptar. Y muchas veces lo rechazamos. Muchas veces dijimos, no, yo quiero seguir mi vida así. Muchas veces escuchamos el mensaje de la cruz y dijimos, no, yo quiero vivir mi vida religiosamente y bajo mis fuerzas y mis obras. Y Dios tuvo paciencia. Él no nos vendió a la esclavitud. ¿Sabe lo que el pecado hizo? Éramos esclavos, ya vendidos, nuestra carne ya vendida al pecado, a la esclavitud del pecado. Una destrucción total en nuestro corazón y en nuestra vida. Así nos encontró el Señor. Nos llamó a cuentas. ¿Recuerda el día en que usted fue salvo? El día que tal vez se levantó y caminó el pasillo de la iglesia y cayó de rodillas en el altar y le dijo, Señor, perdóname, Señor, te acepto como mi Salvador. Tal vez estabas en la casa, en el carro, donde sea que fuiste salvo ese día. Así Dios te llamó a cuentas. Dios te confrontó con la cruz del Calvario. Y te pudiste dar cuenta que tenías una deuda que tú no podías pagar. ¿Y qué fue lo que hicimos? ¿A qué nos llevó el Espíritu Santo a hacer? A clamar por nuestra vida, a decir, Dios, perdóname, Señor. Ten misericordia de mí, Señor. Perdóname mi deuda, Señor. Yo no puedo pagarte, Señor. Perdóname, Señor. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Aleluya. Nos mostró a Cristo Jesús, el que tomó nuestro lugar, el que pagó la recompensa, como dice en Primera de Timoteo capítulo 2, Cristo pagó la recompensa por nosotros, para redimirnos a nosotros. Él dio su vida por usted y por mí. Él se hizo carne. Dios se manifestó en la carne, porque era el humano, era la humanidad los que tenían la deuda. Y Él vino a ser el representante de toda la humanidad. Y Él vino a pagar por toda la humanidad. No con 4 billones de dólares, pero con cada gota de su sangre. Y Él la dio por usted y por mí. ¿Sabe qué? Su sangre no estaba manchada con el pecado. Porque la Biblia dice que Él nació de una virgen. Él fue engendrado por el Espíritu Santo. Él no venía de Adán como usted y yo.
Él era el segundo Adán, el último, el que venía a recuperar lo que el primer Adán perdió. Encontramos misericordia. Ese día, como el rey le dijo al siervo, levántate y eres libre. No más serás esclavo de esta deuda, no más me vas a tener esta deuda a mí. Eres libre y gloria al Señor por ese día, que fuimos libres. Y todos hemos escuchado el testimonio. Fue como si una tonelada de peso se me fue quitado de encima. Porque la culpa del pecado fue removida de nosotros. Amén. Aleluya. Gloria a Dios por eso. ¿Sabe Cristo? El Señor, Él dio la ley de Moisés. Amén. Los 10 mandamientos en resumen. Para identificar el pecado. Para que usted y yo supiéramos qué es el pecado, cuál es el estándar de Dios y cuál es la paga por no hacer lo que Dios demanda. Para que ya no hubiera preguntas, ¿estará bien esto o estará mal esto? Aunque eso ya estaba en nuestra conciencia, como dicen Romanos. Pero Él dio eso, identificaba ahora el pecado que hay en nosotros. Pero ¿sabe qué? No podíamos guardar ni esos 10 mandamientos. Y hay un récord, hermano, donde decía, esta persona hizo esto en este día, y esto, y pensó esto, y esto, y esto, y esto. El salmista dice, son innumerables nuestras iniquidades, más que los cabellos que hay en nuestra cabeza. No podemos contarlas. Hay cosas que son secretas, que ni siquiera sabemos que están mal delante de Dios, es decir, el salmista. Allí están en nuestro corazón. Todo eso Cristo lo tomó. Todo eso Cristo tenía. Dios tiene un récord de eso. Él lo sabe, Él lo mira. Y gloria a Dios por el día en que nos llamó a cuentas. Gloria a Dios por el día en que por su Espíritu Santo nos trajo delante de su presencia y nos confrontó y nos presentó con la respuesta. Y pudimos clamar por misericordia. Mucho se nos fue perdonado a nosotros, hermanos. Lo que Cristo quería que ellos entendieran es mucho se les fue perdonado a ustedes. Más de lo que uno pueda imaginar. Su vida misma fue perdonada. Hermano, el pecado en Romanos nos encierra a todos bajo el pecado. A todos, nadie se escapa. Y dice que la paga del pecado es muerte. Y aún así, si muriéramos y pasáramos una eternidad en el infierno, la eternidad en el infierno, ni eso sería suficiente para pagar una falta que hubo en nuestro corazón. Ni siquiera después de la eternidad. Porque eso no satisface lo que el Señor demanda. Si usted a alguien le debe algo y vienen y le pagan con papitas, con hot Cheetos, te debo $100 y aquí están 100 hot Cheetos. No. Julius le gustan los hot Cheetos. Julius tal vez los acepta. Pero no, necesitas lo que se debe. Con Dios no le podemos pagar con cualquier cosa. Tenía que ser la sangre del Cordero, la sangre de Cristo Jesús. No sus obras ni mis obras, no su justicia ni mi justicia. La justicia de Cristo que se nos fue imputada por fe. Aleluya. Y gloria a Dios, dice la Escritura, grandes cosas se nos fueron perdonadas. Gloria a Dios, somos salvos, pero aún queda mucha suciedad y maldad en nuestro corazón. Porque hay una segunda parte de esta parábola, donde estamos usted y yo reflejados. Dice, se me cambió otra vez, en el versículo 27. Dice 25, mas a este, no teniendo con qué pagar, su señor mandó venderle a su esposa e hijos con todo lo que tenía y que se le pagase. Entonces aquel siervo postrado le rogaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo.
Entonces el señor de aquel siervo fue movido a misericordia y le soltó y le perdonó la deuda. Le soltó. Mas saliendo aquel siervo, mira lo que pasa ahora. Mas saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y sujetándolo del cuello le dijo, págame lo que me debes. 100 denarios, las notas dicen que son $300. $300. Cuando él acaba de salir de la corte del rey y se le fueron perdonados $4 billones. Y su consiervo, su persona que trabaja con él, le debe $300. Y él lo toma del cuello. Cuando usted toma a alguien del cuello, no le está diciendo, hola, Dios te bendiga. Cuando usted toma a alguien del cuello es porque hay ira en usted, hay odio a esa persona, lo está amenazando. Y no lo agarra sino más, lo está apretando. Y tal vez en contra de la pared. Y le grita, págame lo que me debes a mí. Mis $300. Y después viene algo que le dice, entonces su consiervo, postrándose a sus pies, suena familiar, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. No son las mismas palabras y la misma acción que él hizo. Pero él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. En la misma posición, al mismo nivel, y el consiervo se tira a sus pies, tenme paciencia, yo te voy a pagar. Pero él no quiso esperar. Y él hizo lo que el rey iba a hacer con él, lo condenó a la cárcel hasta que le pagara. ¿Cómo le va a pagar de la cárcel? Lo condenó a muerte. ¿Cómo va a ir a trabajar? Le decía a los muchachos, ¿cómo va a ir a robar el banco para pagarle si está en la cárcel? Lo condenó a muerte porque no le pudo pagar una deuda que a comparación de la que él tenía era tan diminuta, tan pequeña, y lo puso en la cárcel. Y es lo mismo cuando un hermano, una hermana, una persona hace una ofensa en contra de nosotros, peca en contra de nosotros, y es una ofensa diminuta comparada a la que usted y yo teníamos con Dios, la que Él tenía. Y siempre tomamos la actitud del siervo. No aplicamos la misma misericordia y gracia que se nos fue dada a nosotros. Y pasamos a juicio en contra de las personas. Ejecutamos nuestra voluntad sobre ellos. Lo puso en la cárcel. No quiso perdonarlo. Dice después, cuando sus consiervos vieron lo que pasaba, se entristecieron mucho. Y viniendo dijeron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo, así como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor se enojó y le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de vuestro corazón, no de labios, de vuestro corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Wow. Siervo malvado. Cuando alguien nos hace algo, lo apuntamos en nuestro corazón. Somos, así somos. Llevamos una lista, una memoria muy fija
de lo que esta persona me hizo, de lo que este grupo de personas me hizo, de lo que aquel me hizo, y está muy presente. Y lo vamos apuntando, en rayitas, y vamos, ya lleva muchas. Tenemos nuestro propio libro, así como este rey tenía. No queremos dejar eso ir. Los tenemos a ellos atados con una deuda a nosotros. Pero al hacer eso, nosotros nos ponemos dentro de esa misma prisión. Atados a esa misma prisión. Y no me refiero a que si alguien le debe dinerito, algo serio, que ha lastimado su corazón en serio, que ha dañado su vida en serio. Todos hemos pasado por ahí. Tal vez es reciente, tal vez fue creciendo, tal vez fue en esto y el otro. Usted sabe, Dios sabe. Pero está ahí ese rencor contra alguien más. Dios quiere arrancar eso de nuestra vida, hermanos. ¿Sabe que Dios puede hacerlo? Dios puede hacerlo. Los que sufren más al no perdonar somos nosotros. Porque hay situaciones en que la otra persona ni cuenta. Y usted sufriendo, con enojo, con ira. Y decimos que no, hasta que nos topamos con la persona. O que la persona sale en la plática. Y entonces sale lo que hay en nuestro corazón. Y estamos bien mientras esa persona no está cerca de nosotros. Pero cuando esa persona está cerca, no estamos tan bien. Amén. Yo he pasado por ahí. He estado ahí. Y es duro y difícil. Es feo. En verdad lo es. Somos personas frágiles. Y somos personas malvadas. Que necesitamos mucho la ayuda del Señor. Anclados a la cruz no le venimos a decir que usted es un campeón. Aquí le venimos a decir, hermano, necesitas a Dios. Todo el fin de semana, el hermano Torrance Nash nos estuvo diciendo, you're all messed up. Estás todo echado a perder. ¿Qué tan diferente es ese mensaje y esa predicación de lo que predica la iglesia en general? Eres un campeón, hermano, tú lo puedes. Cuando en verdad no. Necesitamos de Dios. Y no es que, como decía el hermano el fin de semana, no es que predicamos un evangelio débil que produce gente con faltas, sino que predicamos de gente débil que necesita un evangelio poderoso, que es el evangelio de Cristo. Pero debemos entender y darnos cuenta, hermanos, que yo necesito al Señor, que usted necesita al Señor, que el problema no es la persona que lo ofendió, el problema es la manera en que usted reaccionó a esa ofensa. El problema es usted, que lo apuntó y se quedó con ello. Y usted espera y demanda un I'm sorry de esa persona. ¿Por qué? Porque eso va a decir que usted ganó. Y tenía la razón, no esa persona. Es el orgullo que tenemos. Lo que Dios tiene que quebrantar en nosotros. Y eso es lo más difícil. Yo se lo digo por experiencia. Es duro y difícil. Dejar que Dios quebrante nuestro orgullo. Y poder mirar a esa persona cubierta con la sangre de Cristo. Con todas sus faltas. Porque usted también las tiene y yo también las tengo. Pero siempre es más fácil mirarlas de aquella persona. Es difícil mirar las nuestras. Cuando entendamos el problema soy yo. No mi esposo, no mi amigo, no mi hermano, no el pastor, no mi iglesia. Yo soy el problema. ¿Por qué? Porque yo estoy reaccionando de esta manera a esta situación. Cada cual es responsable de su vida, no de la de los demás. Usted delante de Dios solo. Dios a usted lo va a llamar a cuentas. No, ven con tu esposo y tu familia. No, solo. ¿Y qué hacemos con eso? El enojo y el no perdonar se arraiga al corazón, como las raíces de las palmas, que son bien delgaditas y bien muchas. Y para arrancarla está difícil.
Una vez mi papá y yo tumbamos una palma como de este tamaño. Tomó todas nuestras fuerzas para sacarlo. Pensamos que va a salir fácil. Ahorita sale. Y sí, le hicimos un hoyo y la tumbamos, pero para arrancar las raíces fue duro. Porque el pecado así se arraiga a nuestro corazón. Y toma más y más de su vida, su pensamiento. Le roba, hermano. Y si continúa el pecado agrandándose de esa manera, va a llegar el día en que el Señor lo va a mirar y le va a decir: siervo malvado, apártate de mí, yo nunca te conocí. Duro será ese día escuchar eso, cuando Dios le ha presentado a usted y a mí la manera de ser libres de eso. Dios lo hizo todo en el Calvario por usted y por mí, hermano. Usted ya no tiene que hacer nada. No tiene que agregarle nada, tiene que poner su fe en lo que Cristo hizo. No le estoy diciendo que se queda en la casa de lazy, de ocioso y no hace nada. De eso no se trata el descansar en Cristo. Se trata en confiar en Él, en depender de Él. No quiere decir que no vas a leer la Biblia. Quiere decir que no vas a poner tu fe en que tú estás leyendo la Biblia y que leíste tantos capítulos en un día. No quiere decir que no vas a orar. Necesitas orar, hermano. Necesitamos orar, hermano. Pero quiere decir que mi fe está en Cristo, no en el hecho en que yo oré por tantos minutos, así es de que soy bien buen cristiano. De eso no se trata. Debe de estudiar su Biblia, debe de tener una relación con el Señor, debe venir a la iglesia. Pero no se trata de que yo sí vengo y aquellos no, porque está mal esa actitud. No está bien tener esa actitud en contra de las personas. Queremos el avivamiento del Señor y gloria a Dios. La vez pasada hablábamos de consumir todo lo que Cristo ha provisto para nosotros. Y hermano, Cristo proveyó para incluso eso que hay en nuestro corazón. Debemos de dejar todo a los pies de Cristo. Pero hermano, es bien difícil. Sí lo es. Yo sé que lo es. Yo he estado ahí. Es duro y difícil. Pero ¿sabe qué? No es imposible. Dios es un Dios de lo imposible. Y toma tiempo, no es de la noche a la mañana. No porque Dios no lo pueda hacer de la noche a la mañana, sino porque nosotros somos personas que de la noche a la mañana no funcionamos muy bien. Pero Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo. ¿Sabe? Cuando hay eso en nuestro corazón, Dios se da cuenta. El rey se dio cuenta por los siervos. Dios se da cuenta de lo que hay en nuestro corazón. Tal vez los hermanos, las hermanas no, pero Dios sí lo mira. Y la ofensa es ahora contra Dios, contra el Señor. Yo no sé qué es lo que a usted, quién o qué es lo que a usted le ha causado eso en su vida. Yo sé que está ahí, todos atravesamos por eso. Pero no se quede ahí atorado, mi hermano. La prueba, ayer el hermano Torrance, le voy a decir esto. Cuando yo enfrenté la situación en mi vida, que empezó a causar amargura en mi corazón y falta de perdón así, Dios me advirtió antes de que sucediera. Y Dios lo puso en mi corazón tan palpable que yo sabía que eso iba a venir. Y Dios dijo a mi corazón, yo te voy a poner en el horno de fuego. Y voy a permitir que sea 7 veces más de lo normal. Y yo sabía eso. Y Él dijo, porque yo te voy a moldear a mi voluntad. Eso es lo que yo me olvidé. Al pasar por el fuego y por la prueba, yo olvidé que Dios quería moldearme a su voluntad. Que había una razón por la cual yo estaba en el horno de fuego. Había una razón por la cual las cosas habían sucedido en mi vida. Y era para su gloria. Porque los 3 hebreos estaban en el fuego, pero no estaban solos. Cristo estaba allí con ellos. El rey de Nabucodonosor decía, ¿qué no echamos a 3? Yo veo 4. Y el cuarto es como el Hijo de Dios.
Hay una razón por la cual atravesaste allí. Y el hermano Torrance trajo eso a memoria a mi corazón anoche. Tal vez se nos olvida. Dios es el que permite o manda las cosas a nuestra vida, con una idea y una razón. Y si usted sale del valle y sale de la prueba y todavía viene echándole la culpa a las personas, no entendió la lección. No entendimos la lección. No aprendimos lo que Dios quería. No rendimos lo que Dios quería que rindiéramos. El hermano hacía, con esto termino, el hermano hacía memoria de cuando Jesús estuvo en Getsemaní. Y dice que había gran agonía en el corazón de Jesús. Estaba a punto de ser ofrecido, estaba a punto de ser sacrificado en la cruz. Y había grande agonía porque era un gran pago, era algo duro y difícil a lo que él se iba a enfrentar. Lo que usted y yo enfrentamos no se compara a lo que Cristo pasó. Jamás podría compararse. Y dice que él estaba y le decía, Señor, si es tu voluntad que pase esta copa de mí. Pero si esta es tu voluntad, entonces que sea así. Jesús sufrió ahí en el Getsemaní, pero él no murió en el Getsemaní, en la prueba. Usted y yo no debemos de morirnos allí en la prueba. Jesús murió hasta el Calvario. Allí es donde usted y yo debemos de morir, en el Calvario. Porque ahí hay vida otra vez. Ahí muere la carne. ¿Qué es lo que tiene que morir? ¿Qué es lo que Dios está tratando con usted y conmigo? El diablo viene y le pone, destruye su mente cuando hay eso. Y trae esa división. Y hermano, el perdonar no quiere decir que usted va a ir a ser mejores amigos con esa persona. Tenemos a veces la mala interpretación de que es perdonar. No quiere decir que va a ir a ser su best friend y que van a ir a comer todos los días. Gloria a Dios si eso sucediera, pero no necesariamente tiene que ser así. Incluso no tiene que usted estar enfrente de la persona y decirle I'm sorry, ni esa persona a usted. Incluso si esa persona nunca le pidiera perdón, ha de perdonarla. ¿Por qué? Porque el problema está en usted con Dios. Amén. Debemos entender, el perdonar no quiere decir que perdimos, el perdonar quiere decir que somos libres, que dejamos ir esa cuenta, fue borrada, porque la cuenta de usted y de mí, Cristo la agarró, el papel que había de ordenanzas en contra de nosotros, Cristo la tomó, y en 2 de Colosenses dice que Él la clavó en su cruz, amén, y Él dijo, consumado es, le escribió, it is finished, consumado es. Ya fue pagado todo lo que él debía. La borró. Y ahora cuando abren los libros, ahí está su nombre y con letras en carmesí dice consumado es. La paga ya fue hecha. Amén. La gran paga del pecado. Dios lo puede hacer. Dios puede proveer. Dios lo va a hacer. Ya lo hizo en el Calvario. Pero usted y yo debemos de creer. Si hay, Cristo terminó de explicarles en el capítulo, si hay una ofensa entre personas, va y le dice a la persona, no va y lo pone en Facebook. Y si no quiere entender la persona, da pasos a seguir después. Pero usted y yo tenemos que hacer y creerle al Señor y actuar en fe. Si es lo que sea que se debe o lo que sea que necesita ser perdonado, se puede hacer en Cristo. Ahora sí que es todo lo puedo en Cristo quien me fortalece. ¿Ah? Porque usted y yo solos no podemos. No quiere decir que todo lo puedo en Cristo porque todo puedo trabajar, todo puedo hacer ejercicio. Lo tomamos en mal contexto eso. De eso no se trata. Cristo lo puede hacer, hermano. Cristo Cristo lo hizo. Él ya pagó. Pero usted tiene que creerlo y tomarlo. Aceptarlo. Amén. Dios puede hacerlo. Y lo más que permitamos que el Señor trate y limpie nuestro corazón, hermano, lo más que vamos a experimentar el avivamiento del Señor. Amén. Yo quiero el avivamiento de Dios. Pero como le había dicho semanas pasadas, no se trata de sentirse bonito en la iglesia si no hay un cambio en nuestra vida.
Y para que haya un cambio en nuestra vida tenemos que ser claros y confrontar con las cosas. Si usted quiere que le digan que es un campeón, esta es una iglesia cruzando el puente, que se llama Destiny Church, y así le dicen que es un campeón. Pero aquí le vamos a decir la verdad, que no somos lo que pensamos que somos. Necesitamos a Dios, en verdad lo necesitamos. Cuando la iglesia entienda eso, vamos a poder estar humillados delante de Dios. Señor, ayúdame. Y entonces no va a ser la iglesia, sino que va a ser Cristo en su iglesia. Y esa es la meta, amén. Que sea Cristo en nosotros. Aleluya. Póngase de pie, hermano. No sé si los hermanos vayan a entonar una alabanza. Aleluya. Thank you, Jesus. Ahí a donde está, sé que no lo puedo invitar al altar porque estamos muy cortitos. Pero lo que sea que hay en su corazón, dígale: Dios, trata conmigo, Señor. Señor, yo perdono a esta persona, a este grupo de personas, a esta situación, Señor. Ayúdame, Señor. Sana ahora mi corazón, Señor. Lo entrego a ti, Señor, para que puedas sanar mi vida y mi corazón. Renovar mi mente, Señor. Y restaurarme, Señor. Así como tú me perdonaste a mí, Señor. La misma gracia y misericordia, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdame, Señor, a entender que esa prueba venía con una razón, con un propósito, Señor, de cambiarme a mí, Señor. Que el problema no fue la persona que me ofendió, el problema fui yo quien abrazó el rencor contra esa persona, Señor. Ayúdame, Señor, a rendir esto también a ti, Señor. Perdóname en el nombre de Jesús, Señor. Gracias te doy, Señor, porque has traído la respuesta a mi vida, Señor. Porque en la cruz terminaste todo por mí, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, Jesus. Thank you, God. Toma el trono de mi corazón. Ven y toma el trono. Ven y toma el trono. Ven y toma el trono. Toma el trono de mi corazón. Déjeme decirle algo, hermano. Este Rey, nuestro Señor, nuestro Dios, el Señor, Él quiere reinar en su corazón. Y solamente Él. Toda la deuda que teníamos es con el Señor. Amén. Toda la deuda es con Dios. Y todos somos deudores delante de Dios. Mientras estaba ministrando Dani, podía mirar la situación en la cual estamos muchas veces nosotros, hermano. La falta de perdón, hermano, la falta de que usted pueda perdonar a alguien, esa persona viene a tomar un lugar en su corazón. Esa persona viene y toma parte en el corazón suyo, en el trono de su corazón. Viene y se sienta ahí. Y esa persona usted no la puede olvidar, siempre está presente en su mente. Siempre está ahí. Su deuda que tiene con usted le ha atado en su mente. Tiene dominada su mente, sus horas. Consume su espíritu. Es como que estuviera drenando, como si estuviera descargando la pila, descargando su vida constantemente por la falta de perdón, por la deuda que hay contra usted o que la deuda que usted tiene contra la persona. De igual forma. Déjeme decirle algo. Solamente hay una manera de lidiar con la falta de perdón. Solamente hay una manera de lidiar con el perdón. Y ese es a través de la sangre de Cristo Jesús. No hay otra forma, hermano. Es incomprensible, hermano, cómo después de haber estado soportando por muchos años el menosprecio, el desprecio del esposo a la esposa,
Y hay testimonio tras testimonio, hermano, y comenzando en mi hogar, comenzando en mi casa. Vez tras vez, maltratando a la esposa o maltratando al esposo, a los hijos, golpeando su propia familia, su propia sangre, su propio hogar, una tras otra, menospreciando, diciendo groserías al corazón de la persona. Hermano, es una herida tan profunda, es una herida tan grande que se hace en el alma, que decimos, yo nunca voy a poder perdonar a esta persona por lo que me hizo. Pero déjeme decirle algo, si es posible, si hay solución para ese matrimonio, si lo hay, si hay solución para esa falta de perdón, si hay, y es la misma, la sangre de Cristo Jesús. Cuando la persona pone su fe en la obra de Cristo, cuando usted pone su fe en la obra de Cristo, hermano, esa situación cambia de una manera tan tremenda, hermano, que aún ese matrimonio pueden comer juntos. Aleluya. Que todo el pasado que el diablo robó, que toda aquella maldad que hubo en el tiempo pasado, ahora es cambiada por victoria en la cruz de Cristo Jesús. Y no hay otra forma. No hay una manera de reconocerlo que no sea a través de la obra de Cristo. Es por gracia. Fue gracia. Así como recibió aquel siervo, fue gracia. Movido a misericordia, dice. Y usted y yo recibimos misericordia de Dios. Ponga todo, hermano, bajo la sangre de Cristo. Y confíe en la obra de Cristo. Confíe en Él. Y verá. Ponga todo bajo la sangre de Cristo. Cualquier cosa que haya sido, ponga todo ahí en el Calvario. Y el resultado vendrá. Cuando usted menos lo piense, cuando usted menos lo imagine, el resultado vendrá. Y no va a tener manera de gloriarse en ninguna otra cosa, en lo que usted haya hecho, sin lo que Él hizo por usted y por el otro también. Ponga su fe en la obra de Cristo y verá. Sí es posible vivir libre de todas esas cosas. Le damos gracias a Dios por su palabra. Bendito sea el Señor, hermanos. Hiciste post el servicio. Nos vamos a despedir el próximo miércoles. Tenemos servicio igual, regular, estudio en la palabra. Les pedimos mucho de sus oraciones, hermanos. Sigamos orando los unos por los otros.